las concesiones de Dios, mis hermanos. Amén. Quiero hablar el día de hoy, hermano, acerca de las concesiones de Dios. ¿Cuántos entendemos qué es una concesión, mis hermanos? Amén. Una concesión, mis hermanos, es la acción de dar algo, de conceder algo, de dar, hermano, a alguien, hermano, un favor. Amén. De dar algo a alguien, hermano, con respecto a suplir una necesidad. Amén. A suplir, hermano, en contextos, hermano, en contextos materiales, hermano, a suplir algún problema, mis hermanos. Amén. Son concesiones. El tema de hoy se llama concesiones de Dios, mis hermanos. Amén. Y nació, hermano, porque estaba yo viendo este versículo en la versión Nueva Traducción Viviente. El Señor me hablaba, ¿verdad? Juan 3:27, Nueva Traducción Viviente, dice: Juan respondió: nadie puede recibir nada a menos que Dios se lo conceda. ¿Desde dónde, mis hermanos? Desde el cielo, mis hermanos. Amén. Y me llamó al corazón, hermano, esta palabra, el conceder. Y así que, hermano, el Señor no me quitó de la mente esta palabra acerca de conceder. Y viendo muchas de sus aplicaciones, mis hermanos, son las concesiones que Dios da. Amén. La concesión o las concesiones que Dios da. Y en el título, mis hermanos, le ponía el didomi de Dios, mis hermanos. ¿Por qué le poníamos el didomi de Dios? Mire, el original griego dice que es didomi. Amén. Y la transcripción, hermano, usted lo puede leer ahí en la pantalla, hermano. Es una fórmula prolongada de un verbo primario que se usa en la mayoría de los tiempos de dar. Amén. Usando en una amplia aplicación, por implicación, figurativamente grande, modificado por la conexión de conceder. Amén. Confiar, constituir, dar, dejar, dar un lugar, echar suertes, entregar y fundir libertad, ofrecer, permitir, poner, presentar, procurar, producir, repartir, y también es, hermano, tener misericordia. Amén. Eso es lo que significa, hermanos, esta palabra de conceder. Amén. En el original griego es el didomi de Dios, mis hermanos. Amén. ¿Cuántos, hermanos, hemos entendido el texto? Quiero regresarme al texto que estábamos leyendo. ¿Cuántos hemos entendido a plenitud, mis hermanos, este texto de Juan 3:27? Juan respondió, dice: nadie puede recibir nada a menos que Dios se lo conceda desde el cielo. ¿Usted se ha puesto a meditar por qué Dios nos da tanta bendición? Amén. ¿Usted se ha puesto a meditar de dónde procede la bendición que tenemos? ¿Ven? No procede, mire, le voy a decir algo, mis hermanos. No es nuestra inteligencia, no es nuestra sabiduría, no es, hermano, lo que muchas veces podemos pensar malamente, que por mis fuerzas, porque antes pensábamos quizás y decíamos por mis propias fuerzas, porque yo me partí el lomo, porque yo hice esto. No, mis hermanos, fíjense lo que dice ahí Juan 3:27. Nadie puede recibir nada a menos que Dios se lo conceda, mis hermanos. Usted tiene esa parte. Amén. Es una parte, hermano, donde podemos darnos cuenta, mis hermanos, que Dios es el que otorga. Dios es el que da, mis hermanos. Dios es el que concede a nuestra vida las cosas, hermano, que necesitamos. Amén. ¿Cuántos quieren recibir de Dios lo que necesitan? ¿Cuántos han recibido de Dios lo que necesitan? Mira, hermano, porque si nos ponemos a pensar, Dios nos da lo que necesitamos verdaderamente. Amén. No lo que queremos. Dios nos da lo que necesitamos. Amén. Conforme a su gracia, conforme a su misericordia, conforme a los planes de Dios que tiene para cada uno de nosotros, mis hermanos. Pero es de nuestra parte entender, escuche bien,
Es de nuestra parte saber entender que todo lo que tenemos físicamente hablando, espiritualmente también, mis hermanos, procede de Dios. Amén. Procede de Dios. El talento que Dios les ha dado para tocar a nuestros hermanos es porque viene de Dios. Amén. La casa que tenemos, el carro que tenemos, todo lo que pudiéramos tener, mis hermanos, dice ahí, es concedido. Amén. Dios se lo concede, mis hermanos. Entonces, mis hermanos, meditando un poquito en esta palabra, nos hemos dado cuenta, hermano, que conceder viene, hermano, a dar énfasis de la gracia, de la misericordia de Dios. Incluso uno de los significados hasta abajo, usted lo va a ver, es tener misericordia, de la misericordia de Dios para aquellos, mis hermanos, que entendemos que somos, hermanos, bendecidos porque Dios nos lo da. Amén. No es mi fuerza, no es mi inteligencia, no es lo que yo me pueda esforzar físicamente, es lo que Dios me concede o nos concede, mis hermanos. Amén. Y quiero hablarle, hermano, acerca de las concesiones de Dios para la iglesia, mis hermanos. El Señor me ponía, hermano, que se lo diera porque quiere recordarnos por si acaso se nos ha olvidado lo que tenemos de parte de Dios, lo que Dios le ha concedido a la iglesia para que cada uno de nosotros, hermano, seamos bendecidos. Cuando uno entiende, hermano, que la bendición proviene de Dios, entiende verdaderamente que no somos ¿qué? Autosuficientes. Amén. Que no es lo que yo haga, que no es el esfuerzo que yo haga, que no son las cosas materiales que yo tenga y pensando que yo las tengo por mí mismo. No es así, sino que Dios la da. Para la iglesia, mis hermanos, es importante recordar el didomi de Dios. Es importante recordar aquellas cosas que Dios nos ha concedido como iglesia. ¿Cuántos saben que como iglesia, a nivel general, a nivel local y a nivel, hermano, personal, Dios nos ha dado algo? ¿A cuántos Dios les ha dado algo? A ver, levante su mano. Quiero ver a cuántos Dios les ha concedido algo, mis hermanos. Amén. Y esta tarde, mis hermanos, yo quiero recordarles acerca de esas concesiones de Dios, del didomi de Dios operando en la iglesia, operando en nuestra vida, mis hermanos, a manera, hermanos, de recordatorio, para que el Señor, hermano, tengamos en cuenta siempre al Señor en nuestra vida. Amén. Gloria a Dios. Quiero hablarle, hermano, de la primera concesión, y le voy a dar el texto ahí también. Lo primero, hermano, que Dios nos ha concedido, el orden, hermano, no altera el factor, hermano. Todo, hermano, tiene importancia. Amén. No crean que porque le puse primero tiene mayor importancia que las otras. No, mis hermanos. A ver, Juan 1:12, Biblia de las Américas, dice: pero a todos los que le recibieron, les dio el derecho de llegar a ser hijos de Dios, es decir, a los que creen en su nombre. Ese, hermano, ese dio es una implicación, hermano, de conceder. Esa palabra que yo le puse en azul, mis hermanos, y en todas las demás, habla, hermano, de la palabra griega que hablamos del didomi de Dios, de la misericordia, de la concesión que Dios nos da. Y como iglesia, mis hermanos, tenemos que recordar, a ver, ¿cuántos somos hijos de Dios? Amén. ¿Cuántos le recibieron ya en su corazón al Señor? Amén. Si usted ya le ha recibido, mire, hermano, lo que Dios le ha dado. Dios le dio el derecho de llegar a ser hijos de Dios, es decir, a los que creen en su nombre, mis hermanos. Amén. El didomi de Dios, hermano, marca, hermanos, un derecho, hermano, para llegar a ser hijos de Dios. Amén. Mira, hermano, cualquier persona puede decir que nos puede dar algo. Amén. Cualquier persona puede llegar a decir: yo te di esto, yo te doy el otro, yo te puedo dar esto. Mira, hermano, cuando aplicamos el didomi, cuando sabemos entender el didomi de Dios, mis hermanos, entendemos en lo espiritual que Dios nos ha dado derechos. Amén.
para ser llamados, para llegar a ser hijos de Dios. Amén. Eso es algo que como iglesia, mis hermanos, nos da una identidad. Amén. Nos da una identidad. Por lo menos en la tierra usted lo conocen como hijo de, ¿verdad? Literalmente hablando, o por lo menos antes en los pueblos se decía, él o ella, por lo menos a mí me identificaban, él es el hijo de Alicia, de mi mamá. Amén. Pero en lo espiritual el Señor nos está dando, hermano, el derecho, la identidad. Amén. Usted se goza por eso. Porque antes, hermano, no teníamos identidad. Antes, hermano, éramos creación de Dios solamente. Amén. Por eso es mi reiteración, mis hermanos, no todos somos hijos de Dios, porque allá afuera le van a decir, es que todos somos hijos de Dios. No, aquí está clara la palabra del Señor, dice, les dio el derecho de llegar a ser hijos de Dios, pero dice que todos los que le recibieron. Y luego más abajo dice, a los que creen en su nombre. ¿Usted cree en su nombre? Usted está recibiendo de parte de Dios. Hermano, cuando usted profundiza en este aspecto de identidad en su vida, mis hermanos, usted tiene que salir de su mente, mis hermanos, terrenal, y ser capaz de ver y profundizar toda la misericordia y todo el derecho que Dios le da para ser llamado hijo de Dios. Amén. Toda la bendición que usted tiene de que le digan a usted es un hijo, una hija de Dios. ¿Por qué? Porque has aceptado, porque has creído, porque has recibido la bendición que proviene de Dios. Mire, hermano, cuando alguien le da algo, ¿usted lo rechaza o lo recibe? ¿Qué piensa que pasa? A ver, mire, hermano, cuando alguien nos da algo, cuando alguien te da algo, usted lo tiene que recibir. Es bendición, es de mucha bendición, mis hermanos. Y entendamos que para que uno pueda entender, dice, a los que le recibieron, les dio el derecho de llegar a ser hijos de Dios. Si usted recibe, Dios te da el derecho. Si tú recibes al Señor, Dios te da el derecho de ser llamado hijos de Dios. Amén. Esa es una concesión, hermano, que, perdóneme, nadie en el mundo, nadie en los planos espirituales se lo pudiera dar a usted. Solamente Dios, a través de su misericordia. Esa es una concesión, hermano, que tenemos como hijos de Dios, mis hermanos. Amén. Eso, hermanos, es un favor de Dios hacia nosotros. ¿Está de acuerdo conmigo? Siguiente, mis hermanos. Lo siguiente que Dios nos puede dar, hermano, que nos da, según Juan 3:16, dice, porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito, para que a todo que aquel en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. La siguiente concesión, mis hermanos, es la salvación. La salvación, mis hermanos. Amén. Ese Dios, dice, porque de tal manera amó Dios al mundo que dio, amén. Es un acto de un ofrecimiento. Él ofreció a su Hijo, amén, para darnos salvación. Es una concesión muy importante que usted, hermano, que como yo, hermano, como iglesia de Cristo, no podemos dejar pasar por desapercibido. Amén. Es la salvación, mis hermanos. Le dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que cree en Él no se pierda, mas tenga vida eterna. Amén. ¿Qué concesión tan más grande, mis hermanos? Antes, ¿cómo estábamos, mis hermanos? Muertos en nuestros delitos y pecados. Antes no conocíamos a Dios. Pero viene
ni don ni de Dios, vino un ofrecimiento, hermano, para aceptar a su Hijo. Él lo dio. Él lo dio. Amén. Él buscó reconciliarnos con Él. Porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito. Concedió una concesión de salvación, mis hermanos. Esta es una concesión de salvación. Y la iglesia de Cristo tiene que ser consciente. Mire, hermano, si yo le pregunto, ¿usted es salvo? ¿Qué me contesta? Amén. Tiene que tener seguridad, mis hermanos. ¿Por qué? Porque el Señor ya dio a su Hijo. Ya le concedió la salvación. Santo. Ya le concedió la salvación a usted y a mí. Amén. Y como iglesia local y como iglesia general a nivel mundial, mis hermanos, tenemos que entender que la salvación, mis hermanos, tiene que estar presente en nuestra vida. Tenemos que ser conscientes, mis hermanos, que nosotros no hicimos nada, pero Dios en su misericordia dio, concedió hacia nosotros, hacia la humanidad, aquellos que quieren acercarse al Señor, aquellos que quieren, hermano, llegar a conocer al unigénito Hijo de Dios, amén, y creer en Él para poder tener vida eterna. Amén. Usted se goza por ser salvo. Tiene que gozarse, mis hermanos. Por eso le decía que tiene que dejar un poquito la mente terrenal y entender toda la concesión de Dios, lo que es, y entender, hermano, la salvación, hermano, en el texto anterior. Y ahora, hermano, quiero hablarle de la siguiente concesión que Dios nos da, mis hermanos. Y al oír esto, se calmaron y glorificaron a Dios, diciendo: así que también a los gentiles ha concedido Dios el arrepentimiento que conduce a la vida. Amén. Usted y yo somos gentiles, mis hermanos. ¿Y qué dice ahí el texto? Y al oír esto se calmaron y glorificaron a Dios, diciendo: así que también a los gentiles ha concedido Dios el arrepentimiento que conduce a la vida, mis hermanos. El arrepentimiento que conduce a la vida. Como gentiles, mis hermanos, estábamos sin derecho, hermano, a la vida eterna. Amén. Pero dice que a los suyos vino, pero los suyos no le recibieron. Mas a los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio el derecho, ¿verdad? Les ha concedido Dios el arrepentimiento que conduce a la vida. ¿Cuál es el arrepentimiento que conduce a la vida, mis hermanos? ¿Cuál es el arrepentimiento que conduce a la vida? El que viene concedido de parte de Dios, amén. Aquel que, mire, hermano, hasta arrepentirse, Dios es una concesión que nos da. Es un regalo que Dios nos da. El arrepentimiento, hermanos. Y en el arrepentimiento, hermano, tiene que cambiar nuestra conducta. Y en el arrepentimiento que viene de Dios, de parte de Dios, tiene que cambiar nuestra forma de pensar. Amén. No es nada más de decir: oigan, Señor, oh sí, me arrepiento de haber hecho esto, me arrepiento de haber hecho lo otro, y volverlo a hacer. El arrepentimiento, mis hermanos, concedido de parte de Dios, te va a conducir a la vida toda vez que cambies tu forma de pensar completamente, porque cambiando tu forma de pensar va a cambiar tu forma de actuar. Una persona que verdaderamente está arrepentida cambia su forma de pensar y por consiguiente su forma, hermano, de actuar. Es decir, el que robaba se arrepiente, cambia su forma de pensar y ya no roba más. El que mentía, lo mismo. Y así nos podemos ir dando ejemplos.
Pero ¿dónde está esto, mis hermanos? Está en la mente. El texto original, mis hermanos, el verso original de arrepentimiento, mis hermanos, es un cambio de mente, una metanoia. Cuando hay un cambio de mente, hay un cambio de condición, hay un cambio de estado profundo, mis hermanos, el cual nos va a llevar a un arrepentimiento, mis hermanos. Pero ¿saben qué? Eso también se lo ha concedido Dios. Eso también se lo ha concedido el Señor, el cambiar su forma de pensar, el cambiar su forma de mente, mis hermanos. ¿Sabe por qué mucha gente, mis hermanos, por qué muchas personas no cambian su forma de actuar? Porque no hay un verdadero arrepentimiento. Porque mire, hermanos, si el Señor lo da, ¿qué necesita uno hacerlo? Recibirlo, tomarlo, tomar esa concesión, ese derecho que Dios me está dando para arrepentirme, para cambiar mi forma de actuar, mi forma de ser, mi forma de pensar. De nada sirve que alguien nos dé algo y uno le haga, no lo quiero. Que usted tiene esa opción también, pero no se lo aconsejo. Cuando Dios da esa concesión a la iglesia, mis hermanos, es porque la iglesia tiene que cambiar su forma de pensar. Amén. Porque veníamos de las tinieblas a la luz, somos trasladados de las tinieblas a la luz. Y en la luz, mis hermanos, ya no podemos pensar que igual que las tinieblas. Es que el Señor me entiende. Sí, el Señor te entiende y es un proceso. Pero hermano, cada día tiene que ver reflejado el arrepentimiento de Dios en tu vida. Cuando tú entiendes esa concesión de parte de Dios, ese regalo, tú vas a poder entender lo que Dios quiere hacer en tu vida. Tú vas a actuar diferente, tú vas a hablar diferente, tú vas a pensar diferente. Es un cambio de mente, mis hermanos. Es un cambio de mente total. Dejar las cosas que nos afectan, que nos siguen, hermanos, atormentando, que nos siguen, hermanos, dejando estancados en nuestro crecimiento espiritual. No es un arrepentimiento, mis hermanos, como se dice coloquialmente, ¿verdad? De labios para afuera. Amén. No es así. No es así. No es así. No es un arrepentimiento de religioso, de que hoy me arrepiento y mañana hago lo mismo. Y tiene que haber un cambio, hermano, que va a conducir a la vida, mis hermanos. Y eso, ¿saben qué? Esa concesión la da Dios. La da Dios. Tenemos que entender el peso que tienen las concesiones que vienen de parte de Dios. Esta es la siguiente, mis hermanos: conocer los misterios de Dios. Mateo 13:11. Y respondiendo, Él les dijo: porque a vosotros se os ha concedido conocer los misterios del reino de los cielos, pero a ellos no se les ha concedido. ¿Ustedes recuerdan este pasaje, mis hermanos? ¿Amén? No tiene mucho que lo leíamos, que lo estudiábamos, amén, acerca, hermano, de la explicación de las parábolas. Amén. Y este versículo, el Señor le está hablando ¿a quiénes? A los discípulos. A los discípulos. Y Él respondió y les dijo: porque a vosotros se os ha concedido conocer los misterios del reino de los cielos. Para que usted y yo podamos conocer o tener en cuenta esa concesión, hermano, en nuestra vida, tenemos que ser verdaderos discípulos. ¿Amén? Como que no hay mucho amén. Tenemos que ser verdaderos, hermanos, discípulos. ¿Por qué? ¿Por qué, mis hermanos? Miren, las multitudes le seguían. Se recuerda que a Jesús lo seguían las multitudes, y había un montón de gente que lo seguía.
y les hablaba por parábolas, pero no entendían. Y después jalaba a los discípulos en privado y les decía: miren, vénganse para acá, les voy a explicar la parábola. A ustedes, los discípulos, a ustedes que entienden, a ustedes que tienen características de discípulos. Amén. Porque recordemos que como cristianos, mis hermanos, llegamos en un punto donde no conocíamos, llegamos como oyentes, ¿verdad?, a la iglesia. Amén. Y a medida que pasó el tiempo, empezamos a creer, nos hicimos creyentes. Oyente, creyente, y el siguiente paso, mis hermanos, es ser un discípulo. Amén. El conocer los misterios de Dios, mis hermanos, es para una iglesia que es una iglesia discípulo, una iglesia que entiende, hermano, que necesita conocer los misterios de Dios, que necesita conocer aquello, las profundidades de la palabra de Dios, conocer lo que Dios quiere para nuestra vida, conocer lo que Dios quiere que cada uno de nosotros seamos y hagamos, hermano, como iglesia de Cristo. Amén. ¿A cuántos les gusta que Dios les hable? Yo creo que a todos, mis hermanos. Cuando Dios te advierte de algo, cuando Dios te dice algo, cuando Dios te dice por ahí no es, cuando Dios te habla, mis hermanos, es para darte a conocer algo. ¿Sabe que la palabra discípulo, hermano, implica una connotación de disciplina? O sea, no es de levantar la mano y decir: yo soy discípulo. A ver, pero ¿eres disciplinado con tu vida? ¿Somos disciplinados con nuestra vida espiritual? Amén. ¿Somos disciplinados en las cosas de Dios? ¿Somos disciplinados en nuestra vida secular? Eso es ser un discípulo, ser un ejemplo también, mis hermanos, para aquellos que nos miran. Se recuerda que a Pedro lo conocían por su forma de hablar, lo conocieron, lo delataron. Este habla como uno de ellos. Que la gente, hermano, se dé cuenta que somos discípulos del Señor, incluso hasta por nuestra manera de hablar, incluso por nuestra manera de actuar, nuestra manera de accionar. Amén. Amén, mis hermanos. Amén. Y así vamos a entender, y así Dios nos va a dar a conocer los misterios del reino. Eso es una concesión muy hermosa, mis hermanos, que Dios te hable, que Dios te diga, que Dios te conceda, hermano, a conocer misterios. Clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Amén. Eso es una bendición, mis hermanos. ¿Y sabe qué? Es una concesión, es el didoni de Dios, dándoselo a la iglesia, dándole a usted y a mí el conocer más de Dios, el conocer más del reino. ¿Dónde va a conocer usted más del reino de los cielos, mis hermanos? En su palabra. No es viendo una serie de Netflix. ¿A ver? No es viendo History Channel, no, mis hermanos. Es en su palabra. Conociéndole a través de su palabra, conociendo el reino, hermanos. Esa es una concesión, mis hermanos, no a todos. No a todos. Los demás escuchan, saben que hay un Dios y dicen: sí, sabemos que hay un Dios, pero no se dejan discipular, no llegan, solamente son oyentes, porque alcanzan a escuchar nada más que hay un Dios. Ni siquiera quieren ser creyentes, porque el creyente por lo menos va a estar aquí. Amén. Y el discípulo, mis hermanos, va a estar ahí al lado del maestro. Solo imagínese por un momento usted al lado del maestro, escuchando sus enseñanzas, leyendo la palabra del Señor, mis hermanos, sabiendo lo que Dios quiere en nuestra vida. Esa es la siguiente concesión: conocer de los misterios de Dios, mis hermanos. Amén. Siguiente, Efesios 4:7 dice: pero a cada uno de nosotros se nos ha concedido la gracia conforme a la medida del don de Cristo. El apóstol Pablo, hablando a
iglesia de Éfeso, mis hermanos. Pero a cada uno de nosotros se nos ha concedido la gracia conforme a la medida del don de Cristo, mis hermanos. ¿Sabe qué es la gracia, mis hermanos? Es el tiempo que estamos viviendo. Estamos viviendo un tiempo de gracia, en un tiempo de misericordia. Y eso solamente son aquellos que, hermanos, entendemos que somos iglesia, que somos cuerpo de Cristo, que somos aquellos que hemos sido lavados con su sangre, mis hermanos. La gracia, mis hermanos, es un tiempo de misericordia. Amén. Es un tiempo de cual, hermanos, no merecíamos, pero Dios nos lo dio, hermano, para llegar a salvación. Amén. Para llegar a la vida eterna, mis hermanos. Es un regalo inmerecido hacia nosotros. Ese es el término teológico, pero entendiendo la gracia, profundidad, mis hermanos, entender la gracia es entender, mis hermanos, que es un tiempo de amor, es un tiempo de sanidad, es un tiempo de edificación de la iglesia, es un tiempo de formación, donde Dios quiere que todos lleguemos a alcanzar la estatura del varón perfecto, donde Dios quiere, mis hermanos, que seamos cada vez diferentes, que la gloria, dice la Biblia, que vayamos de gloria en gloria y de victoria en victoria, que la iglesia de Cristo, hermanos, se levante, hermano, con poder, con autoridad, mis hermanos. Ese es tiempo de gracia también. Esa es la gracia de Dios que muestra que el amor de Dios se vea reflejado en nuestra vida, para que nosotros también lo podamos reflejar a aquellos que necesitan de Él. Porque la gracia, mis hermanos, no está encerrada en un cuadrito, ¿verdad? En un cuadro de cartón y aquí tengo la gracia. No, la gracia es un tiempo de misericordia, un tiempo de concesión. Es un tiempo que Dios da. ¿Usted la acepta? Usted acepta, mis hermanos. Recuérdense que conceder es dar. Dios le está dando su gracia, Dios le está dando su misericordia. No solamente a usted, a todos aquellos que en algún momento han aceptado, en algún momento van a aceptar la gracia de Dios, mis hermanos. Ese es el poder de Dios, mis hermanos. Eso solamente Dios lo da. Eso solamente proviene de parte del cielo, de parte de Dios, mis hermanos. La gracia y la misericordia conforme a la medida del don de Cristo, mis hermanos. Amén. Siguiente, mis hermanos, dice Juan 6:65, dice, y decía: por eso os he dicho que nadie puede venir a mí si no se lo ha concedido. ¿Quién? El Padre. Es la concesión, hermanos, es el acceso a la salvación, mis hermanos. Nadie puede llegar al Señor si el Padre no se lo concede. Amén. ¿Entiende esa profundidad de la palabra? Fíjese, Dios concediéndole a usted y a mí el poder llegar, el tener acceso a la salvación. Amén. Pero dice la Biblia, dice lo que dice: por eso os he dicho que nadie puede venir a mí si no se lo ha concedido el Padre. Ese es el poder de la concesión de Dios. Ese es el didomi de Dios. Eso solamente Dios se lo va a dar, mis hermanos. Eso solamente, hermano, el acceso a la salvación. ¿Cuántos sabemos que Cristo es la puerta hacia la salvación? Amén. Amén. Jesucristo, hermano, es el acceso que necesitamos como iglesia a la salvación. Esa es la concesión que Dios le está dando a la humanidad, que Dios nos ha dado a nosotros, ya que conocemos, ya que estamos aquí. Pero también, hermano, Dios quiere que los demás procedan, que los demás lleguen a conocer a su Hijo.
Es un acceso, es una concesión que solamente el Padre da, mis hermanos. Es el didomi, es el poder, es la misericordia que Dios muestra para la humanidad, para la iglesia de hoy en día, mis hermanos. Acceso a la salvación. Amén. Es una concesión que Dios nos da. Por eso le llamaba el tema concesiones de Dios, mis hermanos. Siguiente, Hechos 5:32. La siguiente concesión es el Espíritu Santo. Hechos 5:32 dice: y nosotros somos testigos de estas cosas, y también el Espíritu Santo, el cual, ¿qué dice ahí? Dios ha dado ¿a quiénes? A los que obedecen. Amén. Dios ha dado a los que obedecen. Amén. ¿Usted tiene la presencia del Espíritu Santo en su vida? Usted es templo y morada del Espíritu Santo, mis hermanos. Por eso es importante que su vida sea en obediencia a Dios. Amén. Que cada uno camine en obediencia a Dios. ¿Sabe por qué? Porque el Señor ya le ha dado el Espíritu Santo. Y nosotros somos testigos de estas cosas. Y también el Espíritu Santo, el cual Dios ha dado a los que le obedecen, el cual Dios ha concedido a la iglesia. ¿Se recuerda la promesa del Pentecostés? Se recuerda, dice que cuando el Señor se partiera de esta tierra, amén, con el cuerpo glorificado, iba a venir un consolador. Dice: no los dejaré huérfanos. La promesa del Espíritu Santo. Pero en obediencia, mis hermanos. Una iglesia tiene que ser obediente para poder ser receptiva a lo que Dios, al que el Espíritu Santo nos quiere dar, mis hermanos. Amén. Esa es la cosa. Mira, hermano, nadie más la tiene. ¿Cuántas religiones habrá en el mundo, mis hermanos? ¿Cuántas creencias habrá en el mundo? Y ninguna tiene al Espíritu Santo. Solamente nosotros, aquellos que entendemos que el Espíritu viene por medio de una relación con Dios. Porque ni siquiera somos una religión, mis hermanos. Nos quieren marcar como religión, pero nosotros no somos religión. Somos aquellos que queremos tener una relación con el Señor, con el Creador. Amén. Porque nosotros no nos manejamos bajo parámetros religiosos. Amén. Nosotros nos manejamos bajo el concepto y la gracia y la misericordia de Dios para tener una relación con Él. Amén. Usted se alegra porque el Señor le ha concedido el Espíritu Santo. Amén. Debe de alegrarse, mis hermanos. Tiene que abrir el panorama y tiene que decir: hermano, yo soy templo y morada del Espíritu Santo. Yo soy templo y morada del Espíritu Santo. El Espíritu Santo ha venido como consolador, como guía. Y he aquí, yo estaré con vosotros hasta el fin del mundo. Esa concesión solamente la da Dios. Amén. El Espíritu Santo. El Espíritu Santo. Amén. Siguiente, mis hermanos. Marcos 6:2. La siguiente concesión, hermanos, es una concesión de sabiduría. Cuando llegó el día de reposo, comenzó a enseñar en la sinagoga, y muchos que le escuchaban se asombraban diciendo: ¿dónde obtuvo tales cosas? ¿Y cuál es esta sabiduría que le ha sido ¿qué? Que le ha sido dada? Y estos milagros que hace con sus manos. Esa palabra que le ha sido dada, esa frase que le ha sido dada, es el didomi. ¿Sabe de dónde obtuvo el Señor? De parte de Dios. Esa sabiduría. Amén. Amén. Y esa sabiduría que el Señor da, que le dio a su Hijo Jesucristo, nosotros que somos el cuerpo místico de Cristo, tenemos que tener sabiduría, mis hermanos.
¿Cuánto le pedimos sabiduría a Dios para hacer algo? ¿Cuántos hemos tomado, hermano, la sabiduría que Dios nos da? Amén. Porque no podemos negar que Dios nos ha dado sabiduría, pero miren, no es una sabiduría humana, no es una sabiduría que proviene de usted porque tiene un coeficiente intelectual muy alto, no. Es una sabiduría que ha sido dada de parte de Dios. Amén. Es una sabiduría que proviene de parte de Dios, concesión de Dios para la iglesia. Amén. ¿Usted le ha tocado tomar decisiones fuertes? ¿Y cómo le ha ido? Amén. Tenemos que pedirle a Dios sabiduría para tomar decisiones. Tenemos que pedirle a Dios, hermano, sabiduría, hermano, para poder hacer las cosas que verdaderamente nos convienen como hijos de Dios. Alégrese por algo, mis hermanos. Dios ya le ha dado esa sabiduría. Dios ya se la ha dado. Amén. Dios ya se la ha dado. Así que tenemos que actuar con sabiduría, mis hermanos. Pero esa sabiduría no es para que la tenga usted relegada. Amén. Para que haga las cosas como usted quiera. No. Apliquémosla cuando tenemos que aplicar la sabiduría. Amén. ¿Qué tengo que hacer, Señor? Ayúdame, revélame, háblame. Tengo que tomar la decisión de X o Y. ¿Qué dices tú? Porque si lo hacemos bajo sabiduría, hermano, mira, hermano, ¿cuántos se han equivocado? Ah, no se han equivocado. Yo sí me he equivocado, mis hermanos. Amén. A veces por no hacer caso a Dios, por no escuchar la voz de Dios, por querer hacerlo a nuestro gusto, a nuestra manera, como yo quiero. Amén. Pidámosle a Dios sabiduría siempre, mis hermanos, para hacer. Y sabe que Dios ya se la dio. Siguiente concesión que le ha dado a usted y a mí, mis hermanos: el amor de Dios. Primera de Juan 3:1 dice: mirad cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Amén. Por esto el mundo no nos conoce, porque no le conoció a Él. Amén. Mirad cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Dios ya le ha dado amor a su vida. ¿Usted ama a su prójimo? Amén. ¿Usted ama a aquellos hermanos que quizás le han hecho daño? Amén. Mirad cuál amor nos ha dado el Padre. ¿Qué tipo de amor será ese, mis hermanos? Todo lo sufre, todo lo puede, todo lo soporta. ¿Qué amor? El amor que proviene de parte de Dios. Amén. Aquel amor, mis hermanos, que cuando vea necesitado, que cuando vea aquel que necesita de Dios, usted le habla, usted le dice: mira, tu vida puede ser diferente, tú puedes cambiar. Amén. Amén, mis hermanos. Mire, ¿cómo nos vería el Señor? ¿Cómo sería nuestra condición en el mundo? Que en lugar, hermanos, de condenarnos, nos extendió su mano y nos dijo: échale ganas, vente, vamos, tú puedes cambiar. Amén. A esa magnitud, mis hermanos, nosotros podemos ver a alguien tirado en la calle y decirle: Cristo puede cambiar tu vida. Amén.
Porque toda vez que nos ha cambiado la vida, somos llamados hijos de Dios. Toda vez que la hemos aceptado, somos llamados hijos de Dios. Si no, no. Sí, amén. Amén. Usted tiene ese amor para compartir y decir: yo también quiero que tú seas hijo de Dios, una hija de Dios. Esa es una concesión que a la iglesia se la ha dado. Esa es una concesión que a la iglesia el Señor se la ha dado. ¿Saben por qué, mis hermanos? Tenemos mucha responsabilidad de transmitir ese amor, porque el Señor nos ha rescatado, porque el Señor nos ha librado. Y se lo voy a poner de otro color. Dice que el amor que tenemos, dice que no es de nosotros mismos, porque el Señor nos los ha dado. Y nosotros le amamos, ¿por qué? Porque Él nos amó primero. ¿Cómo está eso? Amén. Es otra concesión, el amor de Dios en nuestra vida. Voy rápido, mis hermanos. La siguiente concesión es la paz que proviene de Dios. La paz que proviene de Dios. ¿Qué dice ahí? La paz os dejo. Juan 14:27 dice: la paz os dejo, mi paz os doy. No os la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón, ni tengan miedo, mis hermanos. Amén. El Señor ya nos dejó, dice: la paz os dejo, mi paz os doy. Amén. La paz que proviene de Dios es otra concesión, mis hermanos. ¿Será que necesita el mundo paz en estos momentos? ¿Será que necesita paz? ¿No será que nosotros necesitamos paz también? ¿Qué te preocupa? ¿Qué te ha quitado la paz? ¿Qué te ha quitado el sueño? Amén. Ahorita con toda la propaganda, hermano, que usted mira en los noticieros y todas esas cosas, mis hermanos, lo que usted necesita es paz. Y ya se la dio el Señor. Lo que yo necesito es paz. Lo que el mundo necesita es paz. ¿Por qué necesitamos la paz, mis hermanos? ¿Sabe que una persona que no tiene paz no puede tomar una decisión correcta en su vida? ¿Sabe que la persona que no tiene paz, mis hermanos, siempre es titubeante? No es seguro, no es segura en sus decisiones. Amén. La paz que proviene de Dios es esa paz que Dios concede a la iglesia. Amén. Y le van a preguntar a usted en la calle: ¿y tú por qué estás tranquilo, tan tranquilo? Porque tengo a Dios, porque la paz ya se me ha sido concedida. Amén. No se turbe vuestro corazón, ni tengan miedo. Siguiente concesión de parte de Dios, Mateo 28:18. Y acercándose Jesús les habló diciendo: toda autoridad me ha sido dada en el cielo y en la tierra. Autoridad. ¿Usted entiende esa parte, mis hermanos? Usted tiene la autoridad en sus labios para declarar lo que no es como si fuera. Usted tiene la autoridad en sus labios, hermano, para hablar con fe y declarar las cosas que usted no ha mirado todavía. Amén. Amén, mis hermanos. Usted tiene esta concesión, solamente Dios se la ha dado a su iglesia, mis hermanos. Toda autoridad me ha sido dada en el cielo y en la tierra. ¿Cómo entendemos, cómo vemos la autoridad, mis hermanos, en nuestra vida?
¿Será que alguien nos declara una palabra que no corresponde a Dios y uno la acepta o la rechaza? Amén. Uno tiene la autoridad para rechazar, para no aceptar. Nunca vas a cambiar, siempre vas a ser el mismo, siempre vas a ser la misma. No, usted rechaza en el nombre de Jesús. Usted tiene autoridad en los labios. Amén. Esa autoridad, esa potestad, Dios se la ha dado a la iglesia. Es una concesión de la iglesia, mis hermanos. Siguiente concesión: respuesta a las peticiones. Mateo 7:7. Pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá. Pedid y se os... ¿Cuándo hemos pedido algo? ¿Y se los ha dado Dios? No todo, ¿verdad? Porque Dios nos da lo que necesitamos. Amén. Pero dice la Biblia que hay promesa ahí y que es una concesión que Dios le ha dado. Ese es el dinomio de Dios, el poder de Dios para conceder algo. Pedid y se os dará. Pedid y se os dará. ¿Cuántos le hemos pedido algo al Señor, hermanos? ¿Y cuántos seguimos esperando? Pero sabemos que van a llegar las cosas. Amén. Es una concesión, mis hermanos, es una bendición para nuestra vida. Siguiente, y ya con esta terminamos, mis hermanos, dones ministeriales. Efesios 3:7. Dones ministeriales, del cual fui hecho ministro conforme al don de la gracia de Dios que se me ha concedido según la eficacia de su poder. Efesios 4:8 dice: por tanto, dice, cuando ascendió a lo alto, llevó cautiva una hueste de cautivos y dio dones a los hombres. Concedió, hermano, dones a los hombres, hermanos. Amén. Por tanto, cuando dice ascendió a lo alto, llevó cautiva una hueste de cautivos y dio dones a los hombres. Amén. Dones a los hombres es dones ministeriales, mis hermanos. Amén. Pablo, por ejemplo, hablando en Efesios 3:7, dice: del cual fui hecho ministro conforme al don de la gracia de Dios que se me ha concedido según la eficacia de su poder. Dios da dones ministeriales, mis hermanos. Amén. ¿Cuántos quieren servir al Señor en algún día? Eso viene de parte de Dios. Eso no es levanto la mano y una varita mágica y ya. Dios la da, hermanos. Dios da los dones ministeriales. Amén. Aquí este texto de Efesios 4:8, mis hermanos, tiene una profundidad, hermano, conforme, y hablando también, hermano, de las coberturas, amén, de los dones ministeriales y de la edificación. Pero luego lo vamos a ver, hermanos. Amén. Pongámonos de pie, hermanos, y démosle gracias a Dios, mis hermanos. El Señor hoy